Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Marco Económico, un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas en esta semana a nivel nacional e internacional. Yo soy Edmundo Ledesma y como siempre tengo todo un placer de compartir con ustedes esta propuesta de noticias económicas. Vamos inmediatamente con las informaciones. El director del Consejo Nacional de Competitividad presentó los primeros resultados de la Agenda Nacional de Competitividad desarrollados a través de la Estrategia Presidencial Dominicana Competitiva y su propuesta para un plan multidimensional. Rafael Paz explicó que la agenda pretende trabajar contra las amenazas que enfrenta el desarrollo social, como son bajos salarios y desigualdad social. Como país debemos aprovechar y utilizar como ventaja competitiva la estabilidad democrática y el crecimiento económico envidiable que ha perdurado por más de 50 años. Debemos montarnos en el tren TAP, el tren bala, y adaptarnos en términos culturales, legales y de infraestructura tecnológica. Los retos de la cuarta revolución industrial demandan que promovamos una alianza público-privada sin precedentes. Esta debe ser la base esencial de una agenda de trabajo sustentada en una amplia colaboración multisectorial. El presidente de la Cámara de Comercio Dominico-Brasileña, Leonel Castellanos Duarte, manifestó que el país debe impulsar una mayor exportación a Brasil para seguir dinamizando el mercado dominicano. Insistimos en eso, que República Dominicana tiene que impulsar cómo nosotros podemos exportar más hacia Brasil. Otro proyecto es cómo estamos aprovechando este grupo de empresarios brasileños que se encuentran en el país dentro de del marco de la rueda de negocios, es para que podamos desarrollar proyectos donde importemos los insumos elaborados, semielaborados, materia prima de Brasil y aquí lo transformemos. Y esos productos terminados puedan llegar a otros mercados con los cuales República Dominicana tiene acuerdos comerciales. El Banco Agrícola y Banca Solidaria cuentan con más de 30.000 millones de pesos para prestar a una tasa de interés entre 8 y 9% anual. A los 25.000 millones de pesos. 25.000 millones. Sí. Están disponibles como el ejemplo que le voy a citar. Nosotros hicimos una reserva, una apropiación de 500 millones de pesos para financiar la tecnología que se derivara de la feria agropecuaria. La demanda superó los 500 millones de pesos. Ya hoy nosotros tenemos aprobado para clientes que se presentaron a la feria la suma de 800 millones de pesos. Habíamos proyectado prestar 6.300 millones, pero debido a los altos niveles de recuperación de la cartera de crédito y a la alta demanda, pues vamos a superar la meta. La fuente de esos recursos proviene básicamente de recuperación de cartera. Recuperamos más de 500 millones de pesos mensualmente. Y en términos de tasa de interés, prestamos al 8% anual para la microempresa industrial y al 12% para la microempresa de comercio y de servicios. A propósito, la directora general de Banca Solidaria, Mayra Jiménez, al dejar inauguradas las nuevas instalaciones de la oficina de Pantojas en Santo Domingo Oeste, dijo que en el año 2018 se busca superar las cifras alcanzadas en años anteriores y que en lo que va de año ha desembolsado 1.309 millones de pesos para un número de beneficiarios de 20.834 micro y pequeños empresarios del país. A través de Banca Solidaria hemos desembolsado más de 21.000 millones de pesos que han beneficiado a más de 450.000 micros y pequeños empresarios. Pero durante este año 2018 vamos a seguir creciendo y va a ser un año mucho mejor que el año que dejamos atrás, el 2017. Durante este año me acerqué a las oficinas de Banca Solidaria
y les presenté el proyecto y ellos gustosamente se sintieron emocionados y me dieron la oportunidad de impulsar el negocio y agregar valor. Banca Solidaria para mí ha sido algo muy especial porque en realidad por vía de amistades fue que entré al programa y lo necesitaba bastante. Incluso tenía en proyecto tener el negocio, pero no tenía, aparte de tener otro trabajo, mis ingresos no alcanzaban. El vocero de la presidencia, Roberto Marchena, informó que el gobierno invertirá unos 3.000 millones de pesos en el sector transporte. El presidente mencionó, recordemos, la existencia de un plan estratégico de movilidad urbana sostenible que ya estaba en marcha y que avanza a muy buen ritmo. Mencionó también el teleférico de Santo Domingo, mencionó, y lo vieron ustedes después, toda la jornada educativa que todavía está en marcha, ¿verdad, Yael? Que todavía está en marcha, de educación de los ciudadanos y ciudadanas con el teleférico. Igualmente el presidente mencionó que en el mes de julio, y Manuel me puede corregir, en el mes de julio pues tendríamos la línea 2B del metro de Santo Domingo y que además se añadirían nuevos vagones al metro de Santo Domingo. Igualmente el presidente mencionó sobre el establecimiento de 9 corredores de autobuses, empezando por la 27 de febrero, con paradas establecidas y con su propio espacio, separado de la vía principal. Igualmente la sustitución de las pequeñas unidades de transportes existentes, las existentes en el día de hoy, por flotas de autobuses renovados, seguros y cómodos. El Instituto Nacional de Tránsito Terrestre y Transporte informó que el 40% de la tarjeta de bono gas están en manos de choferes que ya no ofrecen servicios. La directora del Intran, Claudia Francesca de los Santos, aseguró que esa entidad hace levantamientos para que este beneficio llegue a las personas que en verdad lo necesitan y trabajan en beneficio de la población. Las tarjetas bono gas están en manos de choferes que ya no están ejerciendo el servicio de choferes. Y este es un subsidio que da el Estado para suplir una necesidad de los choferes que están dando el servicio. En este momento nos encontramos validando esos choferes que no están dando el servicio, porque ustedes saben que siempre debe haber un cruce de información, porque puede haberse ido algún inocente en la auditoría, a lo mejor porque no estuviera dando el servicio, o a lo mejor porque estaba enfermo y no se encontraba ahí en el momento que se hizo la auditoría. Entonces estamos en este proceso de validar ese 45%, cuántos realmente no están dando el servicio, y entonces luego anunciaremos finalmente qué porcentaje de las tarjetas de bono gas pues llevaremos a los reales choferes que están dando el servicio en las vías. La Oficina de Ordenamiento del Transporte informó que rescatará ese medio de transporte. El director de la OPRED, Manuel Saleta, expresó que trabajan para que la población cuente con las mejores condiciones y calidad en el servicio del transporte. De un amplio programa de rescate físico de las estaciones que incluye pintura, mantenimiento de los elementos metálicos de estructuras y fachadas, mejora de la iluminación y conversión de iluminación fluorescente a LED para propiciar el ahorro de energía y, lo que es más importante, mejorando también la seguridad de los usuarios, así como la incorporación de un amplio programa sistémico de fumigación y de limpieza profunda para garantizar la higiene de las estaciones y la salud de nuestra gente. Al mismo tiempo se ha efectuado el mantenimiento sostenido de agua potable en las estaciones y el enfriamiento para el sistema de aire acondicionado y el servicio de control y bombeo de aguas residuales de todas las estaciones, edificios administrativos y de control. Un fuerte incendio afectó el almacén Jerez, ubicado en el kilómetro 8 de la avenida Independencia, en el Distrito Nacional, sin que hasta el momento se haya reportado víctimas. Nuestro compañero José Torres nos completa la historia. El incendio que afecta desde las 2:30 de la tarde al almacén Jerez, ubicado en el kilómetro 8 de la avenida Independencia, habría ocasionado pérdidas millonarias, de acuerdo con una fuente cercana a los propietarios, quienes se encuentran en estado de shock por el siniestro. Realmente se ha producido esta situación de emergencia todavía. ¿Y desde qué hora? Información. No, ya tiene más de una hora. Sí. ¿Y qué funcionaba ahí en ese
Es un almacén de provisiones, Casa Hermano Jerez. Sí. ¿Y a qué hora se produjo este siniestro, hermano? No tengo exactamente la hora porque yo estaba fuera de aquí. Cuando llegué ya todo estaba incendiado. Pero habían empleados dentro. No, gracias a Dios no hay pérdidas humanas que se sepa hasta ahora, que es lo más importante. Pese a que el cuerpo de bomberos llegó de manera inmediata al lugar del incendio, fue evidente su incapacidad para enfrentar el evento, debido a la falta de equipos, incluso hasta de agua para sofocar el fuego. Rápido, sí. Llegaron rápido. Lo que no hay mucha agua. No sé exactamente, yo estaba viendo televisión, cuando comenzó el corre-corre, de una vez vine a observar aquí el incendio. ¿Y cuántos locales hay en ese edificio? ¿Solamente está almacén Hermano Jerez? ¿O hay otro? Está almacén Hermano Jerez y hay también un almacén de vender equipo de oficina. Ajá, aquí que han sacado todo, lo que también ha comenzado a incendiarse. Ante la incapacidad de los bomberos para dar respuesta al siniestro, fue necesaria la presencia de camiones cisternas de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo y también del sector privado. Ante la amenaza latente por la potencia del siniestro, la edificación fue sobrevolada por un helicóptero con un canasto con agua tratando de sofocar el fuego, mientras que en los locales cercanos al almacén, las personas y equipos fueron desalojados. El tránsito vehicular fue desviado por las autoridades para evitar daños físicos, en tanto que decenas de curiosos se mantenían en el lugar. José Torres, N16. Gracias, Torres, que pena esa tragedia. Vamos ahora con el diccionario económico. Inversión es un término económico que hace referencia a la colocación de capital en una operación, proyecto o iniciativa empresarial con el fin de recuperarlo con intereses en caso de que el mismo genere ganancias. Podemos encontrar dos tipos de inversiones. Inversiones temporales son aquellas hechas transitoriamente con la finalidad de mantener produciendo ingresos excedentes de recursos durante un periodo no superior a un año. E inversiones a largo plazo son aquellas que se hacen al perseguir objetivos diferentes, como el de utilizar recursos excedentes para producir algunos ingresos adicionales en forma momentánea. Desde que se levanta el día, estamos presentes, atentos a cada detalle, a un ejercicio disciplinado, fiel a las normas, prestos a incorporar cada aporte de la tecnología a fin de mantener la modernidad de nuestro sistema de aviación, certificado con la categoría 1 y líder de la región. Practicamos la labor de capacitar, autorizar y supervisar con el mismo nivel de eficiencia, efectividad y control de los países más avanzados. Invertimos esfuerzos extraordinarios, mañana, tarde y noche. Otro día y seguimos mañana, tarde y noche. Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC. Avanzamos volando. Bien, continuamos con marco económico. La Junta Agroempresarial Dominicana suscribió un acuerdo de cooperación interinstitucional con la empresa Bayer, con el objetivo de asistir técnicamente a productores agropecuarios y exportadores. Y compartir con estos especialistas la experiencia de ellos con nuestros agricultores, de manera que podamos mejorar todos los días la productividad, la producción, la rentabilidad del agricultor. Estamos tratando de desarrollar el sector agropecuario, no para los siguientes 2, 3 meses, un año. Estamos tratando de que el sector agrícola
pues cada vez tenga una mejor capacitación técnica y de alguna manera pueda aportar a la sociedad dominicana. Entidades financieras destacaron la democratización de los créditos en el país. En ese sentido, funcionarios del FEDA, MIPYMES y Reserva País expresaron que el país se encuentra en una verdadera revolución agropecuaria, impulsando el desarrollo a través de crédito a pequeños y medianos empresarios. El impacto que podemos darle es que estamos en las 32 provincias con 351 proyectos para igual cantidad de organizaciones asociativas y cooperativas, y con una participación de 48.400 beneficiarios, de los cuales podemos destacar y acentuar lo que es la democratización del crédito, que han participado 12.000 mujeres dentro de ese impacto de beneficiarios de nuestros proyectos. Si vemos el cumplimiento de este gobierno 2012-2017, la banca pública, y solamente para el sector de la micro, pequeña y mediana empresa, ha prestado 53.000 millones de pesos a finales del 2017 y son casi 600.000 beneficiarios de esos préstamos. Si nos vamos y a eso le añadimos que la cartera de crédito del sistema financiero en el 2017, solamente en el 2017, ascendió a 999.643 millones de pesos, y de ese monto el sector privado tuvo una participación de 932.265 millones de pesos. Reservas del País ha aprobado 2.853 millones de pesos, 483 veces el equivalente al monto que encontramos cuando llegamos, que fue de 5.6 millones de pesos. El director de Merca Santo Domingo, Claudio Jiménez, aseguró que esa plaza garantiza el abastecimiento del mercado nacional de productos y artículos de primera necesidad a propósito del incremento de la demanda por el asueto de Semana Santa. Y no solamente estamos hablando de la cantidad de productos, pero también de la gran variedad. Está todo, y cada fecha, cada época tiene una fecha especial, y sabemos todos qué consume la gente en la Semana Santa. Y es por eso que nosotros podemos hacer un llamado a la población para que vaya al Mercado Santo Domingo y adquiera todo lo que quiera para esos días. Pescado, bacalao, vegetales, pero también la inocuidad, la frescura de los productos que se llevan al Mercado Santo Domingo, eso no se puede negociar bajo ninguna circunstancia. El presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez Pérez, defendió el incremento de salarios realizado en el organismo y aseguró que se hicieron conforme a una disposición del anterior pleno. Al justificar la decisión, el funcionario negó que con el aumento se esté violando la ley 105-13 sobre regulación salarial del Estado Dominicano, pues ese organismo no se rige por esa legislación. Son infundadas por dos razones principales. La primera es que no fuimos nosotros. Esa fue una resolución del 5 de noviembre de 2013 del pleno anterior, que ordena anualmente revisar la política salarial e indexar los salarios. Desde el 2014 no se hacía. Nosotros habíamos perdido muchos técnicos y habíamos tenido algunos casos de indelicadeza precisamente por los bajos salarios. Eso no lo justifica, pero sí la pérdida de técnicos muy buenos. Entonces, el Pleno tomó la decisión de indexar esos salarios en virtud de esa resolución del 2013 que no fue nuestra. Juristas favorecieron la propuesta del movimiento no partidista Participación Ciudadana de que sean sometidos a un juicio político los funcionarios de la Cámara de Cuentas por aumentarse el salario. Procede, porque es que tanta bellaquería no es posible poder hacerlo. Ustedes no saben cuántos empleados se pueden poner con ese aumento que ellos hicieron en ese sueldo. Se ponen muchos empleados que están en este país llevándose lo que lo trajo. Sin embargo, ellos dicen, se cantan y se lloran, porque ellos dicen que prácticamente no hay dinero para hacer algunas auditorías. Sin embargo, sí hay dinero para ellos aumentarse. Yo entiendo que sí, no solamente un juicio político, ellos deben pasar a los tribunales de la República. ¿Por qué? Porque constitucionalmente eso está prohibido. Ellos saben que no podían aumentarse el sueldo
en su favor. Podrían hacerlo para unos nuevos empleados que vinieran después de 4 años, pero no para ellos usufructuar el dinero público. Por tanto, ellos se han sometido a un juicio político y aparte de eso, llevarlo a los tribunales regulares para que paguen por eso. Lógico, porque ellos han cometido un delito en el sentido de que ellos no pueden ellos mismos legislar, se podría decir así, aumentar su sueldo sin incumpliendo los estatutos que establece que establece la ley y la misma organización. Miren, señores, yo tengo que volver a hablar lamentablemente de este tema. Oigan, no se puede ser hipócrita. Si en una ocasión yo paso a ser un funcionario del gobierno, yo quiero que me paguen bien. Si yo tengo una posición importante en el sector empresarial, yo quiero que me paguen bien. Los altos ejecutivos y los altos funcionarios tienen buenos salarios y tienen muchos beneficios, muchas prerrogativas y privilegios. Eso es así. ¿Para qué yo quiero grandes responsabilidades si no voy a tener buen salario y privilegios? Ahora bien, el detalle de la Cámara de Cuentas es que no hace mucho tiempo, hace apenas 5 o 6 meses, que el presidente de la Cámara de Cuentas dijo que no estaba en condiciones ni de hacerle auditorías a Odebrecht, ni al CEA, ni a otros escándalos de corrupción que han estado en la palestra, porque la Cámara de Cuentas no contaba con los recursos, con los auditores y con la preparación técnica y los instrumentos tecnológicos para hacer las auditorías que necesita el Estado Dominicano para ser transparente. Entonces, si usted da esa declaración y le aumentan el presupuesto, ¿cómo carajo, aunque usted tenga el derecho, aunque haya una disposición y aunque haya lo que haya, es un asunto de ética, es un asunto de gerencia, cómo usted va a coger el dinero y se va a incrementar el salario cuando usted no está cumpliendo con su trabajo? Entonces usted debió de aprovechar ese incremento de su presupuesto. ¿Para qué? Para mejorar el salario de los auditores, para entrar más auditores, para entrenar a los auditores y para implementar la tecnología que necesita la Cámara de Cuentas para dar los servicios de auditoría que tanto necesita este país. Porque para muchos, entre los cuales yo me incluyo, el principal problema de pobreza, de inequidad social y de todos los problemas que hay en este país es precisamente la corrupción y la falta de transparencia. Si hay un organismo que tiene que aportar para resolver, para eliminar el gran problema de la corrupción, de la impunidad y la falta de transparencia y el mal uso, el abuso y desuso de los recursos del Estado, es precisamente la Cámara de Cuentas haciendo auditorías precisas, eficaces, en el momento adecuado. Ah, no. Pero entonces, sabedor él y todos sus miembros de ese problema que tiene financiero, la Cámara de Cuentas, cuando le llega el dinero, lo utilizan para aumentarse el salario. Eso es muy poco ético y muy poco responsable y muy poca gerencia. Yo espero que lo voten a todos, como hicieron con los que estaban ahí antes. Luego la pausa y a la vuelta venimos con la entrevista del día de hoy.
Este es uno de los mayores regalos de la madre naturaleza. Y al ver tanta belleza, lo que más queremos es poder compartirlo con aquellos que amamos. Eso es lo que LG quiere a través de su tecnología OLED TV. Que veas lo mismo que estamos viendo ahora. LG OLED TV. Bien, continuamos con Marco Económico, la entrevista de fondo. Nos acompaña el economista Iron Fernández Gil, quien es colaborador de la Fundación Juan Bosch y que ha hecho un interesante trabajo sobre la realidad del salario dominicano, cuál ha sido el comportamiento del salario y también la creación de empleo de los últimos años. Y sobre esas variables macroeconómicas vamos a conversar con nuestro invitado en el día de hoy. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Que por cierto, tenemos como profesor común a nuestro querido amigo Antonio Siriaco Cruz. Así es, un gran profesional. ¿Qué hallazgo te dio este estudio que tú hiciste en torno al salario y en torno al empleo real? Este estudio, nuevamente, gracias por la invitación y permitirnos este espacio para compartir los resultados del estudio que recién publicáramos. Este estudio lo realizamos Matías Bosch y este humilde servidor. Nosotros habíamos publicado una primera versión de este estudio en marzo del año pasado. Lo que estamos haciendo ahora es actualizándolo con los años del 2016 y 2017, con los últimos datos disponibles del Producto Interno Bruto, del mercado de trabajo y de la encuesta de fuerza de trabajo del Banco Central. Resultados, bueno, por el lado de, o sea, se mantienen las mismas tendencias que encontramos en el estudio del año pasado. Hemos visto que se mantiene estancado el ingreso real con relación a la década de 1990. No yéndonos tan lejos, el salario real, el ingreso promedio real de hoy es un 20% inferior al de 1999. O sea, que se ha depreciado el salario real. Exacto. O sea, cuando decimos que es un 80% menos, lo que quiere decir es que, un 20% menos, lo que queremos decir es que al día de hoy se pueden comprar solo un 80% de los bienes y servicios que se pueden adquirir en el año 1999. Es decir, los salarios reales de los trabajadores y trabajadoras dominicanas no alcanzan los niveles que prevalecían anterior a la crisis económico-financiera del 2003-2004. A partir del 2005 los salarios reales se mantienen prácticamente estancados. ¿Y qué ha pasado con la productividad laboral? La productividad, encontramos que el trabajador dominicano es en promedio cada vez más productivo y aún más productivo en aquellas ramas que requieren mucha tecnología, intensidad tecnológica, que requieren mano de obra calificada, como la rama de las industrias, la rama el sector industrial, y dentro de él el sector donde más se genera productividad y valor agregado, que son las manufacturas. Hemos visto que se ha producido una brecha que cada vez más se va ensanchando y se mantiene entre la productividad del trabajo y el ingreso real de los trabajadores. Y sigue esa brecha manteniéndose tal como está con los datos más actualizados del 2016-2017. Es decir, prácticamente todo el incremento de la productividad del trabajo ha ido a parar a manos del gran capital, a manos del gran empresariado. No solo es que no se compensa el salario por la inflación acumulada en las últimas 2 décadas, sino que también todo el pastel económico que es acrecentado por la productividad, por el esfuerzo y sudor de los trabajadores, va a parar a manos del gran capital. Y eso obviamente tiene sus grandes implicaciones en el crecimiento y el mantenimiento de la desigualdad socioeconómica y de los altos niveles de pobreza que aún prevalecen en la República Dominicana y los bajos salarios que también aún prevalecen comparados con el costo de la vida. Entonces, interpreto que el salario no se puede utilizar en este país con la estructura actual como un instrumento de convergencia económica.
No, y lamentablemente tanto organismos internacionales como el Banco Mundial y el mismo Banco Central, que hace unos años publicó en sus páginas abiertas, publicó un estudio interesante donde explicaba que hay dos vías fundamentales para reducir la pobreza y la desigualdad. Una es los salarios mínimos reales o los salarios reales, uno de los principales instrumentos para combatir la pobreza, para combatir la desigualdad, y el otro instrumento que está más relacionado con la política pública, con la política de Estado, es la inversión social. La inversión social, entiéndase, en salud, en educación, pero sobre todo calidad de la educación, en vivienda, en transporte, en deporte. Y vemos que en esas dos facetas la República Dominicana se encuentra en unos niveles muy bajos. Bueno, en la salud estamos en crisis, en la salud, en términos de la cobertura, en términos de la calidad, en términos de los indicadores económicos de mortalidad infantil. Todavía tenemos problemas de altos niveles de incidencia de tuberculosis, donde hay muchos países, incluyendo países de América Latina, han superado esa precariedad. En educación, solamente tenemos que ver los últimos resultados de la prueba PISA, ya con 4 años de haberse aplicado el 4% para la educación, cómo quedamos entre los 3 últimos lugares. Los 3 últimos lugares, tanto en ciencias, en lectura, en matemáticas. Y aunado a eso, entonces, el estancamiento de los ingresos reales. Todo eso lo que produce es un drama porque vemos que en los últimos 50 años esta es una de las economías que más crece, por encima del 5%. Vemos que en los últimos 5 años incluso crece por encima del 6%, pero eso no repercute en reducir los altos niveles de desigualdad en el ingreso, en la riqueza y los altos niveles de pobreza, ¿no? Y obviamente en mejorar los salarios. O sea, un modelo económico que no contribuye a elevar la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras dominicanas. ¿La pobreza cómo se ha manifestado en estos últimos años respecto a este crecimiento? Bueno, depende cómo se mida. O sea, todavía la CEPAL ubica la pobreza por encima de un 42%. O sea, el gobierno aduce y ha manifestado que a la pobreza se ha reducido la pobreza de manera considerable, pero no nos explicamos cómo, o sea, con lo que ya hemos dicho, cómo con salarios, cómo con los dos instrumentos fundamentales para reducir la pobreza sustancialmente, se mantiene prácticamente inalterado. Baja calidad en los servicios públicos, en los bienes públicos, educación, salud, vivienda ni hablar. Aquí hay un déficit habitacional enorme. Y obviamente los bajísimos salarios que llamamos microsalarios. Llamamos microsalarios porque son salarios que inclusive no permiten a los trabajadores y trabajadoras dominicanas consumir lo mínimamente necesario. Son salarios que están por debajo de los niveles de subsistencia. Inclusive salarios que están por debajo de la canasta básica que el Banco Central atribuye al 40% de la población más pobre, que ya anda por los 14,000 pesos. Aquí tenemos personas que ganan 5,000, 6,000, 7,000 pesos. Entonces, la pregunta que mucha gente se hace, ¿cómo pueden sobrevivir esas personas? Una gran pregunta. La parte de disminución del empleo, ¿cómo se ha manifestado esto? Porque el presidente ha dicho que se han creado más de 450,000 empleos y que eso ha venido disminuyendo, aunque lenta pero sostenidamente, el desempleo. ¿Qué tanto eso es así? Bueno, nosotros en el estudio analizamos los últimos 3 años, entre 2014 y 2017, que son los datos más actualizados que provee el Banco Central a través de la encuesta nacional continua de fuerza de trabajo. Ahí vemos que el número de empleos se ha incrementado en unos casi 400,000, promediando, digamos, 100,000 empleos brutos, porque los números que dan las autoridades oficiales no descuenta, no excluye el crecimiento natural de la población económicamente activa, o sea, cuántas personas han ingresado al mercado de trabajo. Cuando excluimos o restamos el número en que se ha incrementado la PEA, la población económicamente activa, estamos hablando de que solo se están creando en República Dominicana
entre 50.000 y 60.000 empleos. Por lo tanto, eso es lo que impide que se reduzca sustancialmente el desempleo en la República Dominicana, porque si realmente estuviéramos, digamos, aumentando el empleo en la cantidad que se dice de 100.000 o más, estaríamos reduciendo la tasa de desempleo ya por debajo de los 2 dígitos. Y todavía hoy por hoy la tasa de desempleo se ubica en el 12%. Estamos hablando de que más de 600.000 personas buscan trabajo o están disponibles para trabajar y no lo encuentran. Es decir, el año pasado, efectivamente, en la rendición de cuentas, el presidente nos dice que se han aumentado en 120.000 empleos. El año pasado hubo un aumento de 120.000 empleos. Pero eso es en términos, pero no nos dice, primero, no nos dice que eso es sin excluir el crecimiento de la población económicamente activa, o sea, el número de personas que ha ingresado a la fuerza de trabajo. Cuando hacemos esto, nos da que no son 120.000, sino 58.000 y pico de empleos, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, no nos dice cuánto de ese incremento. O sea, anualmente están entrando cuántas personas a tener condiciones de trabajar. De participar, ya sea empleado o buscando trabajo y no lo encuentra. Estamos hablando de la mitad, más o menos entre 50.000 y 60.000. Cuando excluimos ese efecto, estamos hablando de que estamos creando en realidad como nuevos empleos, alrededor de 50.000 empleos. Por eso la resistencia tan a la baja de la tasa de desempleo, que todavía se ubica por encima del 12%. Okay. Entonces, tampoco se nos dice, de esos 120.000 empleos que se crearon el año pasado, en términos brutos, cuánto fue de informalidad. Y nos encontramos con el dato de que de esos 120.000, casi el 70%, o sea, más de 2/3 partes fue informal. Lo que contradice las declaraciones oficiales de que aquí se están creando empleos formalizados, bien remunerados, con los derechos laborales que suponen. Y por otro lado, tampoco se nos dice, o es algo que también encontramos nosotros con los propios datos oficiales, que prácticamente en los últimos 3 años todo el empleo generado ha sido en el sector servicios. Y dentro del sector servicios, el sector comercio, o sea, ¿qué caracteriza el sector servicios? El sector servicios es caracterizado por tener bajos niveles de incorporación tecnológica, ¿verdad? De transformación tecnológica, o prácticamente nulos. No requiere mano de obra calificada. O sea, generalmente lo que requiere trabajadores con escaso nivel de formación y calificación. Por lo tanto, se tienden a pagar en el sector servicios bajos salarios. Y también el sector servicios, aquí el modelo económico dominicano, el modelo de crecimiento, viene digamos, empujado, o las locomotoras son ramas que se caracterizan por generar bajos niveles de empleo. Por eso vemos que aquí el empleo no crece a niveles tales que pueda reducir sustancialmente la tasa de desempleo. O sea, estamos hablando de sectores cuyos empleos que genera son empleos de baja calidad, poco productivos, con poca intensidad tecnológica, y por lo tanto requieren bajo nivel de formación, bajo nivel de calificación, y por lo tanto pagan bajos salarios. ¿De qué sector hablamos? Porque yo recuerdo que se hablaba mucho que los sectores que más empujaban el crecimiento económico eran, por ejemplo, las telecomunicaciones, que es intensivo en tecnología, el turismo, y también la minería, que también es intensiva en tecnología. Hemos visto que ya el turismo sigue creciendo, la minería siempre tiene un buen desempeño, pero que ya comunicaciones no tiene ese gran impulso en el crecimiento económico. Entonces, ¿qué sectores serían los que ahora están empujando la economía, creando empleo, aunque con las condiciones que tú mencionas? Bueno, por ejemplo, son sectores que en sí mismos, por ejemplo, el sector de intermediación financiera y seguro es uno de los que más está creciendo en los últimos años, pero ese sector genera poco empleo. O sea, es un sector que genera poco empleo. En sí mismo es un sector que no es de la rama industrial, es un sector en sí mismo improductivo, ¿verdad? La minería, intensiva en capital, por lo tanto, genera muy poco empleo. O sea, es mínimo por debajo del 1 o 2% de la estructura del empleo, y ese es uno de los sectores que
bueno, el sector que más crece realmente en los últimos años por el tema de la extracción minera, de la barrigol, etcétera. El sector turismo también, pero el sector turismo no genera tanto empleo, y también cae en la rama de servicios. El sector comercio también, el sector comercio genera mucho empleo, pero que obviamente genera empleo de baja calidad, que requiere, como ya hemos dicho, bajos niveles de formación, hay mucha informalidad. El otro sector es el sector otros servicios, donde ahí tenemos empleos donde hay bajísima calidad, o sea, estamos hablando de empleos en discotecas, empleos peluquería, salón, colmado, tienda de celulares, boutique. Estamos hablando de que ahí se están en los últimos 3 años más de 80.000 empleos entre otros servicios y comercio. O sea, estamos hablando de que en los últimos 3 años, en los sectores donde más se genera empleo y empleo de calidad, empleo donde hay se alarga la cadena de valor, la cadena de transformación de la materia prima, como ese sector manufactura, y los sectores, digamos, de la agricultura de la transformación, ¿verdad? O sea, se han destruido empleos formales en el sector industrial, se han destruido. Entre 2014 y 2017 se han destruido un 3% en el sector industrial de empleo formal. Y asimismo también en la agricultura, en la formalidad, estamos hablando de la formalidad, también se ha destruido empleos. Uno de los sectores que también genera mucho empleo es construcción, pero la mayoría del empleo de la construcción es generado en la informalidad. En la informalidad también, o sea, estamos hablando de... Mano de obra haitiana. La mano de obra haitiana está concentrada fundamentalmente en la inmigrante haitiana, ¿no? En la construcción y en la agricultura. Por aquí estamos hablando de que en la formalidad se está destruyendo empleos, los empleos que sí garantizan, primero, generación de empleo suficiente para combatir el alto desempleo en República Dominicana, y empleos de mayor calidad, que te dan al trabajador y trabajadoras dominicanas, le dan seguridad social, protección social y empleo mejor remunerado. Bien, vamos a una pausa y a la vuelta continuamos con esta interesante conversación. Este es uno de los mayores regalos de la madre naturaleza. Y al ver tanta belleza, lo que más queremos es poder compartirlo con aquellos que amamos. Eso es lo que LG quiere a través de su tecnología OLED TV. Que veas lo mismo que estamos viendo ahora. LG OLED TV. Bien, seguimos con Iron Fernández Gil, economista, colaborador de la Fundación Juan Bosch. Iron, vi una tabla interesante que está en tu trabajo sobre los salarios mínimos. Explícame esto. Sí. Bueno, a nosotros siempre, se nos habla o vemos en la palestra pública que cada 2 años y a veces más años se da un debate, una discusión y salen diferentes sectores, diferentes sus intereses sobre el aumento del salario mínimo. El salario mínimo legal, y que generalmente se circunscribe a el sector privado no sectorizado, ¿verdad? Que son 3 tipos de salario mínimo para la empresa grande, la mediana y la pequeña. Bueno, hay que decirle a la población dominicana que aquí no existen solo 3 salarios mínimos, aquí existen por lo menos 22 salarios mínimos legales por resolución del Ministerio de Trabajo, ¿no? Por lo menos, porque hay otros salarios mínimos que es por destajo, que es por pieza fabricada, que ahí se nos hizo un poquito difícil extraer el salario mensual. Y nos limitamos a identificar 22 salarios mínimos legales. Y vemos que de esos 22 salarios mínimos legales, 20 de ellos se encuentran por debajo de la canasta familiar nacional. Y que 14 se encuentran por debajo de la canasta familiar que el Banco Central, como dije anteriormente, atribuye al
al 20% de la población de menores gastos. O sea, estamos hablando de que de alguna manera u otra hay un sector, el sector del gran empresariado, que ha podido lograr que aquí se fijen 22 salarios mínimos, que nosotros entendemos que le sirve a esos sectores como margen de maniobra para poder fijar salarios cada vez más bajos o cada vez más conforme a sus intereses corporativos. ¿Y la diablura esta cómo se llama? Que fija los salarios. El Comité Nacional de Salarios. Está formado y con unas condiciones para que siempre se mantenga claro, la correlación de fuerzas siempre generalmente ha favorecido los empresarios contra los sindicatos, y si no se vota de manera unánime, entonces se quedan los salarios como están. Sí, no, y todas las amenazas y todos los argumentos que esgrimen que nunca se manifiestan en la realidad, como la pérdida de empleo, el cierre de empresas por producto de los aumentos pírricos de salario, el chantaje de siempre. Es decir, fíjese como el año 2017, los trabajadores, los representantes de los trabajadores comienzan proponiendo un justo y razonable 30% de aumento de salario y termina con la presión del gran empresariado presente en el comité y también con la pasividad y a veces hasta con la proactividad del Estado a favor del sector de los empleadores, termina siendo de un 20 y un 20 en dos partidas. Primero un 13 en mayo del 2017 y luego un que en las otras ocasiones los incrementos eran muy pírricos, muy por debajo de ese 20%. Pero ese 20% queda muy por debajo porque nosotros en nuestro estudio, bueno, en el estudio anterior establecimos que el aumento, primero que debería haber un aumento general de salarios, que aquí eso no se discute y mucho menos aquí eso se ha aplicado porque ni siquiera se debate. Entonces quedamos que hay un déficit, ¿verdad?, de un 20% si se compara el salario de 1999 con respecto al de ahora 2018. Y también con la productividad del trabajo. Nosotros hicimos un cálculo. Nosotros propusimos con los estudios dando el debate. La productividad laboral, ¿qué tanto se ha incrementado en los últimos años? Más de un 50%. Más de un 50%. Y por eso nosotros propusimos, vamos a aumentarle el salario a los trabajadores por la pérdida del poder de compra del salario y vamos a por lo menos a compensarlo por un tercio del aumento de la productividad. Haciendo eso, nos daba que un aumento general de salario, justo, razonable, que haga justicia social con los trabajadores que son, a fin de cuentas, lo que generan la riqueza nacional, de un 53%. Un 53% que no tenía que ser de golpe, sino que podía ser inclusive en dos partidas o con una negociación. Pero un verdadero aumento general de salario, porque aquí lo que se aumenta es a un segmento de la población, de sectores muy específicos. Ok. Veo aquí que tú dices en tus conclusiones lo siguiente, que es una ficción, que no hay ningún valor científico. El hecho de que se diga que los salarios son bajos porque la mano de obra haitiana lo han denigrado, sino que más bien es una componenda entre el sector empresarial y el gobierno que han implementado un modelo económico basado en bajo salario, mano de obra barata, falta de tecnología, etcétera, etcétera. Correcto. Pero vamos a los propios datos oficiales. ¿Qué nos dice la Tesorería de la Seguridad Social con los trabajadores que cotizan allí, que son formales? Primero hay que decir que la mano de obra inmigrante, sobre todo la haitiana, se emplea en la informalidad, en sectores muy específicos, que requieren bajos niveles de calificación, bajos niveles de formación y por lo tanto pagan bajos salarios. Estamos hablando del sector agropecuario y estamos hablando del sector construcción y comercio, ¿verdad? Básicamente los tres sectores. ¿Qué nos dice la Tesorería de la Seguridad Social? Donde ahí los trabajadores, los datos que tienen ahí son de trabajadores formales. Nos dice que más del 80% de los trabajadores gana por debajo de los 20,000 pesos. Por lo tanto, con ese dato, por no decir más datos, que podemos buscar más datos también, y estudios internacionales como el último del Banco Mundial, titulado No Basta Crecer, donde se desmitifica también ese supuesto impacto negativo en el mercado de trabajo y en los salarios
de la mano de obra inmigrante sobre la mano de obra local. ¿Qué nos dice eso? Bueno, que es una falacia decir que los salarios son bajos por el impacto de la mano de obra haitiana, porque vemos que los salarios en la formalidad son salarios bajísimos, que no alcanzan ni siquiera a cubrir el costo de la vida, la canasta básica mínima. Eso es lo que estamos diciendo. O sea, no es cierto y está ampliamente documentado. No somos nosotros los primeros que decimos eso. De hecho, citamos estudios locales e internacionales donde se refuta con argumentos técnicos científicos que no es cierto que la mano de obra inmigrante presiona a la baja los salarios. De hecho, podemos ver lo que ha pasado últimamente en Pedernales, como por una manifestación racista, por una manifestación, digamos, de odio, se expulsa, se le amenaza a la mano de obra haitiana a que salga de esa provincia, y ya vemos hace 2 días un titular donde se dice que hay problemas en Pedernales porque ha bajado la actividad económica por la ausencia de mano de obra haitiana. O sea, la mano de obra haitiana, señores, aporta aquí un 5 o 6% del PIB. Es necesario en consecuencia. No, claro, es así. Bueno, y así mismo nos pasa a nosotros con España, con Estados Unidos. O sea, ¿cuánto es la remesa que envían los dominicanos del exterior? Es una de las principales fuentes de divisas. Estamos hablando de más de 5.000 millones de dólares al año. Entonces, Jairo, ya el tiempo se nos acaba y saco mi conclusión. Tenemos un modelo económico en el cual los salarios son pírricos y en muchas ocasiones de miseria. Un modelo económico incapaz de eliminar o disminuir a su máxima expresión el desempleo, y que además los pocos empleos que crea, la mayoría son informales. Y de baja productividad y de incorporación y tecnológica. En el cual la distribución de la riqueza se la lleva en una mucha mayor proporción el sector empresarial, en componenda con el sector político. Yo te diría a ti, ¿qué tú propones para que esa situación cambie? Bueno, primero aquí tiene que haber una voluntad política del Estado Dominicano, y que, digamos, esté a la vanguardia aquí de un gran debate nacional, de una gran discusión nacional, para un necesario y urgente aumento general de salarios. Aquí los trabajadores no aguantan más la presión que tienen con el alto costo de la vida y los bajos salarios que están devengando. Aquí se requiere que haya un Estado responsable que tome la voz cantante en propiciar, en fomentar que aquí haya un aumento general de salarios conforme a la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores y conforme al aumento de la productividad. Un Estado que fomente o que aplique también políticas públicas, políticas económicas que incentiven los sectores productivos, que impida que se siga deteriorando el aparato productivo nacional, entiéndase, el sector industrial, el sector manufactura. Propiciar políticas, por ejemplo, donde el crédito aquí no se vaya mayoritariamente a favorecer el comercio, el consumo improductivo, sino al sector industrial, fomentar el sector industrial. Un Estado donde incremente la inversión social, la inversión en salud, que eleve la calidad de la educación, que no se limite simplemente al aumento cuantitativo en varilla y cemento de la educación, sino que aplique políticas públicas que real efectivamente eleven la calidad de la educación, ¿no? Que fomente los sectores productivos, como ya había dicho, que fomente la informalidad del trabajo, pero para fomentar la formalidad en el trabajo tienen que pagarse buenos salarios y tienen que crearse empleos de calidad. No, como pasa que aquí el mismo Banco Central nos ha dicho que generalmente en la informalidad se devengan mejores salarios. Entonces hay que fomentar, obviamente hay que aquí
realizar reformas profundas al modelo de crecimiento, al modelo económico de República Dominicana. Bien. Iron Fernández Gil, economista, colaborador de la Fundación Juan Bosch, que presentó un interesante trabajo sobre la realidad del salario y del empleo. Muchas gracias por estar con nosotros, interesantísima tu participación. A ustedes, Gracias a usted. nos vemos la semana que viene en Marco Económico.